Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Venimos estudiando y analizando la palabra varias semanas anterior. Hoy vamos a analizar el versículo del capítulo 11, del versículo 28 al 32 y así sucesivamente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El versículo 28 dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto. Diciéndole en secreto. Es importante analizar de que Marta ya había tenido una previa reunión con el Señor Jesucristo. Ya había hablado, ya le había dicho acerca de su hermano Lázaro. ¿Verdad? Y el Señor la envía a llamar a María. Y ella le dice en secreto a María. Indiscutiblemente María estaba en casa rodeada por toda la gente que había llegado a consolarla y no querían que la gente se diera cuenta que el Señor Jesucristo estaba cerca, porque obviamente que los judíos, los fariseos, el Sanedrín estaba buscando al Señor Jesucristo para prenderle. Entonces se lo dice en secreto y le dice: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, dice la palabra, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esta es una declaración de fe. Es interesante que las mismas palabras que le dijo Marta a Jesús, María las vuelve a repetir. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No, ella no tenía duda, ni Marta ni María, que si Jesús hubiera estado en ese momento, Lázaro no hubiera muerto. Y es una fe que tenían en el Señor Jesucristo. Esa fe es la fe que nosotros también debemos de tener cuando pedimos algo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 33 nos dice ya, Jesús, del versículo 33 al 38 nos habla que Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús realmente estaba triste, pero más que triste estaba molesto por los estragos que la muerte había causado. Él no toleraba este dominio de la muerte. O sea, él venía a dominar la muerte. Entonces Jesús, dice, al verla llorando, dice, lloró. El versículo 35 es el versículo más corto de la Biblia. Únicamente dice, Jesús lloró. ¿Qué significa que Jesús lloró? Nos muestra realmente la naturaleza humana que tenía Jesús. Jesús tenía una naturaleza humana en el cual tenía sentimientos. Ya vimos que se conmovió al verlo. Dice que al verlo se conmovió. Y Jesús entonces, al verla llorando, Jesús lloró. Estaba profundamente conmovido, pero no fuera de control. Esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros perdemos el control de nuestras emociones. Y estas emociones también afectan a otras personas que están a nuestros alrededores. Cuando estamos dolidos o estamos con una pena grande, hay veces que nosotros lloramos y estamos fuera de control y nadie nos controla, nadie nos logra calmar. Y muchas veces afectamos a nuestros hijos,
a nuestros familiares, en fin, a otras personas. Pero los griegos, es interesante porque para los griegos un Dios no podía llorar, un Dios no podía tener sentimientos. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que conoce nuestras penas, conoce nuestros sentimientos porque esos mismos sentimientos también Él los experimentó. Así es que no tengas pena, hermano o hermana, de mostrar tu dolor, tus sentimientos y tus peticiones al Señor Jesucristo. Él conoce realmente lo que hay en tu corazón. Él conoce, y el verte del Señor también se conmueve de tu dolor y de tu pena. Entonces, Jesús en el versículo 38 dice que se conmovió y vino al sepulcro. Y tenía este sepulcro, era una cueva, dice, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra, quita la piedra. Veamos un aspecto importante de acá. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, quita la piedra, todo el mundo pensó, o en ese momento la gente pudiera haber pensado, que Jesús decía, quita la piedra, porque Él quería y estaba triste y quería ver quería ver a Lázaro. Pero no era por eso. Él sabía realmente que iba a resucitar a Lázaro. Entonces, vemos también que Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve. ¿Por qué el evangelista pone esta expresión precisamente de la hermana Marta al decirle, Señor, lleve ya? Lo hace para evidenciar realmente con toda certeza de que su hermano estaba muerto y que ya no había más que hacer, que ya tenía 4 días. Ya habíamos explicado anteriormente la creencia que existía de que el alma y el espíritu de la persona que muere en 3 días se queda alrededor del sepulcro para ver si puede ingresar nuevamente. Pero ya en el 4.º día era definitivo que esta persona estaba muerta. Esa era la creencia. Por eso al esperar 4 días y en la expresión de que Yede demuestra realmente el propósito de Dios. Era una señal tremenda la que él iba a hacer. Iba realmente a levantar a alguien que nadie pensaba que podía resucitar, porque ya estaba completamente muerto. Y dice el versículo 40, Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta. ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Perfectamente Jesús podía haber resucitado a Lázaro sin que Marta y María se lo pidieran. Él tenía la fuerza y el poder para poderlo hacerlo. Pero es interesante porque el Señor le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y esto también es un mensaje para nosotros. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Si tú crees en Jesucristo, verás la gloria de Dios. Es lo que le estaba enseñando y le estaba diciendo en ese momento a Marta. Porque si hubiera creído, si ella no hubiera creído, Lázaro hubiera resucitado. Pero entonces ella nunca habría visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó. Por eso el creer en Jesucristo, ya meditábamos en unos meses anteriores, que el creer y recibir es un aspecto sinónimo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, creer en Jesucristo nos hace
hechos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos realmente ver, dice, la gloria de Dios. Y nunca lo podremos hacer si no creemos en el Señor Jesucristo. En este sentido, también cuando nosotros compartimos la palabra del Señor a otra persona, nosotros debemos de tener la plena seguridad de que la persona, cuando acepta y cree, lo está haciendo de una manera sincera. Por eso al final, cuando uno le pasa un mensaje de salvación a una persona, lo último con lo que debe cerrar: ¿crees tú en esto? Si él dice sí creo, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Entonces nosotros debemos de garantizar, porque la palabra nos enseña que si no cree, no puede ver la gloria de Dios. Ahora, continuemos con lo de Lázaro. Entonces, dice el versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haber oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era la multitud que estaba alrededor? Todos los que habían seguido a María. Cuando ella salió a buscar al Señor, todos ellos estaban presenciando lo que el Señor iba a hacer. Dice el versículo 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Clamó a gran voz. Jesús le está hablando a un cuerpo muerto. Ni siquiera se acercó. Solo quitaron la piedra y clamó a gran voz. Y el que había muerto salió. Jesús venció la muerte. Jesús venció la tumba de Lázaro y saqueó la tumba. Por eso es que cuando dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es importante, hermanos, el creer. Hay diferentes formas de creer, dice. O sea, podemos tener una creencia temporal, o podemos tener una verdadera creencia en el Señor Jesucristo para salvación de nosotros, de nuestros pecados. Que el Señor nos permita poder ser sinceros y decir: creo en ti, Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder continuar analizando tu palabra, Señor, meditando en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor, de todos estos problemas de la pandemia. Protégenos de todo peligro, de todo mal. Líbranos de pecado, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.